Los juegos prohibidos por Dios. Hay algo que jamás debía ser, pero la curiosidad siempre encuentra la forma de retorcerse en el alma, como una serpiente esperando su momento para morder. Al principio, todo parecía un juego inofensivo, una leyenda urbana que circulaba entre amigos. Los juegos prohibidos, los llamaban, los que, según decían, eran capaces de conectar este mundo con algo más allá de lo terrenal. Era solo una broma, una manera de pasar el tiempo, o al menos eso creía yo. Me llamo Mateo y crecí en un pequeño pueblo, donde las noches eran más largas de lo que deberían ser y las sombras parecían tener vida propia. Cuando no había mucho que hacer, mi grupo de amigos y yo solíamos inventar cualquier actividad para matar el aburrimiento. Fue en una de esas tardes tediosas cuando alguien mencionó los juegos prohibidos. Al principio, lo tomé como una tontería. ¿Cómo no hacerlo? Un simple ritual o una serie de instrucciones no podía cambiar la realidad. Sin embargo, había algo inquietante en las miradas nerviosas de los demás. Sabían algo que yo ignoraba, y eso me atrajo. Esa misma noche, decidí investigar por mi cuenta. Busqué en foros ocultos de Internet, aquellos donde la gente publica cosas demasiado oscuras para los sitios comunes. Ahí encontré lo que parecía ser una guía detallada sobre estos juegos. La advertencia era clara: no intentes esto a menos que estés dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero ¿quién podía tomar en serio una advertencia tan dramática? Yo no, desde luego. El primer juego de la lista me intrigó por su simplicidad. Lo llamaban la Puerta de las Almas. Consistía en dibujar un símbolo específico en el suelo con sal y repetir una oración en latín. Aparentemente, este ritual era un medio para contactar a las almas errantes, aquellas que no habían encontrado la paz. El concepto en sí no me aterrorizaba, de hecho, sonaba como una broma interesante, una manera de asustar a mis amigos. Decidí intentarlo. Esperé hasta que todos en mi casa estuvieran dormidos. Apagué las luces, dejando solo la tenue iluminación de una vela en la mesa. Mi cuarto, generalmente un espacio acogedor, se sentía diferente esa noche. El aire estaba más denso, casi pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Puse el círculo de sal en el suelo, copiando con exactitud el símbolo que vi en línea. Luego, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba, recité la oración. Mi voz resonaba en la habitación vacía, y por un momento, no pasó nada. Pero entonces, el ambiente cambió. No fue algo súbito, sino más bien un ligero ajuste en la atmósfera, como si el aire hubiera cambiado de dirección. Sentí un frío profundo que no podía explicar. Mis instintos me gritaban que algo estaba mal, pero seguí adelante. Observé el círculo de sal, esperando algún tipo de señal. Los minutos pasaron y empecé a sentirme ridículo. Tal vez todo era una estupidez, una broma. De repente, escuché un leve crujido proveniente del rincón más oscuro de la habitación. El sonido no era fuerte, pero suficiente para helarme la sangre. Traté de racionalizarlo: quizá era la madera del piso, tal vez el viento colándose por una rendija. Pero mientras seguía mirando, algo comenzó a emerger de las sombras. No era una figura clara, solo una silueta, como si la oscuridad misma hubiera decidido tomar forma. Mi primer impulso fue romper el círculo de sal, pero mi cuerpo estaba paralizado, congelado por una mezcla de miedo y fascinación. La figura no se movió. Solo permanecía ahí, en el borde de la penumbra, observándome. Sentí que mis pulmones no podían llenarse del todo, como si el aire hubiera sido arrebatado de la habitación. Pasaron horas, o eso sentí. En realidad, tal vez solo fueron minutos. Al final, tomé una bocanada de aire y rompí el círculo con el pie. La figura desapareció en el acto, como si nunca hubiera estado ahí. El frío se disipó, y mi cuarto volvió a sentirse normal. Me quedé mirando el suelo durante lo que parecieron eternos segundos antes de decidir que ya era suficiente por esa noche. A la mañana siguiente, todo parecía más sencillo de explicar. Fue mi imaginación, me repetí una y otra vez, intentando convencerme. Pero algo dentro de mí sabía que había cruzado una línea que no debía. No le conté a nadie lo que había pasado, ni siquiera a mis amigos más cercanos.
Lo que sucedió en esa habitación quedaría entre las cuatro paredes de mi conciencia. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar que no estaba solo. En las noches, cuando el silencio reinaba, podía sentir una presencia. No la veía, pero la sentía. Era como si algo o alguien estuviera esperando, acechando. Al principio, pensé que era solo paranoia. Tal vez me había sugestionado con todo el asunto del ritual. Pero la sensación no se iba y cada noche se volvía más intensa. Intenté ignorarlo, intenté volver a mi rutina habitual, pero nada parecía aliviar esa constante sensación de ser vigilado. Hasta que un día encontré algo que me heló por completo, en el suelo de mi habitación, justo en el lugar donde había hecho el ritual, estaba marcado el mismo símbolo que había dibujado con sal. Lo extraño era que yo no lo había hecho. El símbolo estaba ahí, grabado en la madera, como si hubiera sido quemado en la superficie. Sentí un terror que no había experimentado antes. ¿Cómo había llegado eso ahí? Empecé a preguntarme si realmente había logrado contactar con algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo es que ya no estaba seguro de cómo detenerlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando las paredes de mi habitación, esperando algo, cualquier cosa. Pero lo único que llegó fue un silencio tan profundo que se sentía como un vacío. Sabía que había cometido un error al jugar con fuerzas que no entendía, pero no tenía idea de cómo arreglarlo. Lo que vino después fue mucho peor. Desde esa noche en que apareció el símbolo grabado en el suelo de mi cuarto, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Ya no era solo la sensación de ser observado. Ahora, la presencia se hacía notar de formas más agresivas. Al principio, solo eran ruidos en la casa que no podía explicar, objetos que se movían de lugar por sí solos, y una extraña energía que parecía envolverme cuando me encontraba solo. Sabía que había abierto una puerta, pero no tenía idea de cómo cerrarla. La sensación de inquietud se extendió a mis días. No era solo durante la noche que me sentía vulnerable. Durante las clases, en el trabajo, incluso en reuniones con amigos, sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba siempre ahí, a mi alrededor, esperando el momento correcto para manifestarse. Mis amigos notaron que algo andaba mal conmigo. Mateo, ¿estás bien?, me preguntaban. Siempre les daba la misma respuesta, sí, solo no dormí bien, pero la verdad era que no había dormido bien en días. Una tarde, mientras caminaba solo por las calles del pueblo, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si todo a mi alrededor estuviera detenido. El viento, los sonidos cotidianos, incluso la luz del sol parecían diferentes, más opacos, más distantes. Fue en ese momento cuando escuché una especie de vibración, una frecuencia baja que no parecía provenir de ningún lugar específico. No era un sonido físico, sino más bien algo que sentí en los huesos, como si algo estuviera intentando comunicarse desde una dimensión que no podía comprender. Mi primera reacción fue acelerar el paso, tratar de escapar de esa sensación, pero mientras más caminaba, más atrapado me sentía. Las calles del pueblo, que siempre conocí, de pronto parecían laberintos interminables. Giraba en las esquinas esperando encontrar el camino de regreso a casa, pero cada vuelta me llevaba más profundo en un lugar que no reconocía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré mi casa al final de una calle solitaria, un alivio momentáneo que se desvaneció cuando vi la figura parada en la puerta. Era la misma silueta que había visto la noche en mi habitación, una sombra informe, demasiado oscura para ser simplemente una ilusión. Lo más extraño era cómo no parecía moverse, pero a la vez sentía que me estaba observando. Sabía que esa cosa no era humana. Sentía una especie de maldad latente en su presencia, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso hacia algo mucho más oscuro. Me quedé petrificado, sin saber qué hacer. Mi mente me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, inmóvil, enfrentado a algo que no podía comprender. Finalmente, di un paso atrás y, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba.
Corrí hacia la puerta, entré en la casa y me encerré en mi habitación, temblando. El miedo no se había ido, sino que se había instalado en mí de forma permanente, como una parte de mi ser. Sabía que no estaba solo en esa casa. Algo estaba ahí conmigo, algo que había traído al jugar con esos rituales prohibidos. Las noches siguientes fueron aún peores. Empecé a notar una especie de patrón. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba un sonido casi imperceptible, como si alguien caminara alrededor de mi cama, rozando los muebles y las paredes. Sabía que era imposible que hubiera alguien en mi cuarto. Revisaba la puerta y las ventanas cada noche antes de acostarme, y siempre estaban cerradas con llave. Pero ese sonido, ese movimiento, no era una ilusión. Era real, y estaba más cerca de lo que podía soportar. El estrés empezó a cobrar factura en mi salud mental. Dejé de salir con amigos, evité cualquier tipo de conversación innecesaria y apenas lograba concentrarme en el trabajo. Estaba convencido de que esa presencia, esa cosa que había invocado, se estaba alimentando de mi miedo. Cuanto más vulnerable me sentía, más fuerte se hacía. Y con cada día que pasaba, sentía que su control sobre mí se intensificaba. Una noche, desesperado, decidí buscar ayuda. Fui a visitar a una mujer que, según rumores en el pueblo, era capaz de lidiar con este tipo de fenómenos. No era exactamente una médium, pero la gente decía que podía ver y sentir cosas que los demás no podían. Su casa estaba en las afueras del pueblo, en una colina solitaria rodeada de árboles que parecían más antiguos que el propio tiempo. Cuando llegué, el ambiente era tan pesado que sentí que el aire me presionaba el pecho. La mujer, de aspecto frágil y mirada penetrante, me hizo pasar a una pequeña sala llena de velas y objetos antiguos que no pude identificar. Me observó durante un largo rato antes de decir una palabra. Luego, con voz baja y firme, me preguntó qué había hecho. Sentí como si supiera todo desde el primer momento en que entré en su casa. Le conté lo que había sucedido, los rituales, la figura, la sensación constante de ser vigilado. Al terminar, ella me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Me dijo que había despertado algo que no pertenecía a este mundo, algo que había estado atrapado y que ahora estaba libre gracias a mi imprudencia. Lo peor de todo es que esa entidad ya no se limitaría a observar. Pronto, comenzaría a tomar control de mi vida, a influir en mis acciones y decisiones, hasta que ya no quedara nada de mí. Me explicó que la única manera de detenerlo era cerrar el portal que había abierto con el primer ritual. Pero hacerlo requería algo que no estaba seguro de estar dispuesto a sacrificar. Me dio instrucciones detalladas sobre cómo realizar un contrarritual para sellar el portal. Era un proceso peligroso, uno que involucraba enfrentar directamente a la entidad que había invocado. Debes ser fuerte, me advirtió, porque lo que enfrentes no tendrá piedad. Esa noche, mientras preparaba los materiales para el ritual, mi mente no dejaba de divagar. Sabía que si fallaba, estaría perdido. Esa noche fue la más larga de mi vida. Seguí cada uno de los pasos que la mujer me había dado para el contrarritual, pero, en lo profundo de mi mente, no dejaba de pensar en la advertencia: lo que enfrentes no tendrá piedad. Sabía que me estaba acercando al límite de lo que podía soportar, pero ya no había vuelta atrás. Había tocado algo prohibido, algo que jamás debió haber sido despertado. Los materiales estaban listos: la vela negra, el círculo de sal, los símbolos que había trazado con tiza en el suelo. Todo debía estar perfecto, o las consecuencias serían peores de lo que imaginaba. El ambiente en mi habitación era pesado, casi irrespirable. No había viento, pero las velas parpadeaban como si estuvieran siendo agitadas por manos invisibles. Cada segundo que pasaba, la presión en el pecho se intensificaba. Algo estaba a punto de suceder, lo sabía. Encendí la vela y me coloqué en el centro del círculo de sal, tal como me habían indicado. El aire se volvió más denso, y sentí como el frío comenzaba a apoderarse de la habitación, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en las palabras que la mujer me había dado para sellar el portal. Pero en el fondo, sentía que esas palabras no serían suficientes para detener lo que se avecinaba.
Mientras recitaba las primeras frases, algo en la atmósfera cambió. El aire parecía vibrar a mi alrededor y una sensación de náusea me recorrió el cuerpo. Era como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Sabía que no estaba solo en la habitación, aunque no había abierto los ojos para confirmarlo. Lo sentía, esa entidad que había estado siguiéndome, esa cosa que había liberado, estaba allí, observándome desde una distancia cercana, esperando a que cometiera el más mínimo error. Entonces sucedió. Un golpe fuerte resonó en las paredes, como si algo hubiera impactado violentamente en la casa. El sonido fue tan fuerte que sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. Abrí los ojos y lo vi. En el borde del círculo de sal, la figura sombría que había estado acechándome desde que todo esto comenzó. No era una simple sombra, no era una ilusión óptica. Era algo más tangible, algo que parecía absorber la luz de la habitación, como si estuviera compuesto de pura oscuridad. No tenía rostro, ni ojos, pero podía sentir que me miraba directamente. El frío en la habitación se intensificó. A pesar del círculo de sal, sentí que esa cosa estaba más cerca de lo que debía. Me obligué a no moverme, a no dejar que el miedo me controlara. Continué con el ritual, pronunciando las palabras con más firmeza, pero noté que algo estaba mal. La entidad no se movía, no parecía estar afectada por mis intentos de sellarla de regreso. El ambiente se tornó más pesado. La luz de la vela comenzó a parpadear de forma errática y en un instante la llama se apagó por completo, dejándome sumido en la oscuridad total. La única luz que quedaba era la tenue y extraña neblina que emanaba de la figura sombría. Sentí que el círculo de sal ya no era suficiente para mantenerme a salvo y una sensación de impotencia se apoderó de mí. La cosa no estaba interesada en ser detenida, no estaba jugando según las reglas que yo creía conocer. De repente, la figura comenzó a moverse. Lentamente, como si flotara sobre el suelo, se acercó al círculo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar en mi pecho. Me quedé inmóvil, paralizado, mientras esa cosa se detenía justo en el borde de la sal. No cruzaba la barrera, pero sabía que estaba probando mi resistencia. No podía detener el terror que me embargaba. Esa cosa no pertenecía a este mundo y había hecho un terrible error al intentar controlarla. Mis pensamientos se nublaron cuando la figura, de repente, levantó una de sus extremidades. Era difícil definir lo que estaba viendo, pero parecía que extendía un brazo oscuro hacia el círculo. Antes de que pudiera reaccionar, un extraño sonido invadió la habitación, una vibración profunda que resonaba en todo mi ser. Sentí como si la realidad misma estuviera temblando a mi alrededor. Y entonces, la figura hizo algo que no esperaba, desintegró la sal. Con un solo movimiento, la barrera que me protegía fue destruida, y en ese momento supe que estaba a merced de esa cosa. Sentí una presión abrumadora en el pecho, como si la entidad estuviera apretándome desde dentro, extrayendo todo rastro de vida. El frío ya no era solo una sensación externa, sino que se había apoderado de mis huesos, de mi alma. Caí al suelo, incapaz de moverme, y vi cómo la figura se acercaba aún más. No había salida. Había fallado. Todo lo que había intentado para detenerlo no sirvió de nada, y ahora esa cosa estaba aquí para reclamar lo que le pertenecía, mi alma. Sentí como mi conciencia comenzaba a desvanecerse, como si me estuviera hundiendo en un abismo del que no había retorno. Pero en el último segundo, algo cambió. Justo antes de que todo se apagara, vi una luz, no de la vela, sino de algo más. Algo más allá de este mundo. Era una sensación de calor, de paz, que envolvió mi cuerpo por completo. No sabía de dónde venía, pero supe que no estaba solo en esta lucha. La presencia de esa luz fue suficiente para ahuyentar a la figura, que se desvaneció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el suelo, jadeando, tratando de procesar lo que había sucedido. No entendía qué era esa luz, ni por qué había aparecido en el último momento, pero me salvó. El peligro aún no había terminado, pero por ahora, esa cosa se había retirado. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla de nuevo, pero al menos, por esta noche, había sobrevivido. Recogí los restos del ritual fallido, el círculo de sal destruido y la vela apagada.
Sentía una mezcla de alivio y terror, pero una cosa era clara, lo que había empezado no terminaría hasta que uno de los dos desapareciera. Sabía que aún había cosas que no comprendía, secretos que la mujer no me había revelado, y un peligro mucho mayor del que podía imaginar. La verdadera batalla aún estaba por comenzar. La noche siguiente se presentó con una calma inquietante. Había pensado que la luz que me había salvado sería suficiente para traerme paz, pero en realidad, solo me había dado un respiro temporal. La habitación estaba en silencio y el frío persistía, pero no era el mismo que el que había sentido antes. Esta vez, el frío era más sutil, casi imperceptible, como si estuviera rodeado por una capa de hielo invisible. Me desperté varias veces durante la noche, cada vez con la sensación de que no estaba solo. Cada ruido, cada sombra que se movía en la penumbra me hacía saltar, mi mente atormentada por lo que había vivido. La figura sombría que había visto anteriormente seguía en mi mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Cuando el amanecer llegó, me levanté con un sentimiento de determinación. Sabía que necesitaba más información para entender lo que estaba enfrentando. La mujer que me había advertido, Elena, era mi única esperanza y debía encontrarla de nuevo. La casa estaba más silenciosa que nunca, el ambiente cargado de una sensación de vacío, como si todo estuviera esperando algo. Me dirigí hacia el pequeño despacho en el que guardaba mis notas y materiales sobre el ritual. La búsqueda de Elena no fue fácil. Su dirección, como me había indicado, estaba en un vecindario apartado, al borde de la ciudad. Decidí ir a su casa directamente, con la esperanza de encontrar respuestas. Mientras me dirigía allí, el tráfico era más ligero de lo habitual y el cielo parecía más gris, como si el mundo mismo se hubiera desvanecido en un tono monocromático. La atmósfera era densa, casi como si el aire estuviera cargado con una amenaza latente. Al llegar a la dirección que tenía, me encontré con una casa vieja, con un jardín descuidado y una cerca rota. La casa parecía abandonada, y una sensación de desolación me invadió. No había señales de vida, y el lugar tenía un aire de descuido y abandono. Pensé que quizás Elena ya no vivía allí, pero no tenía otra opción más que intentar. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. No hubo respuesta. Decidí dar un vistazo por las ventanas. La casa estaba en completo desorden. Papeles, libros y objetos estaban esparcidos por todas partes. Algo en el interior me decía que había habido una prisa desesperada por abandonar el lugar, como si alguien hubiera dejado todo atrás en un momento de crisis. La sensación de peligro se intensificó y una parte de mí quiso dar la vuelta y salir corriendo. Pero sabía que debía averiguar qué había sucedido. Entré por la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior era aún más inquietante. Los muebles estaban volcados y una capa de polvo cubría todo. La sensación de desolación era abrumadora. Avancé con cautela, buscando cualquier indicio de Elena o de lo que pudiera haber sucedido aquí. No tardé en encontrar algo que me puso los pelos de punta, una serie de dibujos y símbolos en las paredes, similares a los que había usado en el ritual, pero con una intensidad aún mayor. En el centro de la sala principal había una gran mesa de madera cubierta con más símbolos y objetos extraños. Entre ellos, encontré un viejo libro, con las tapas desgastadas y cubiertas de polvo. Lo abrí con cuidado, y lo que vi en sus páginas me hizo sentir un nudo en el estómago. El libro contenía detalles sobre rituales antiguos y oscuros, mucho más complejos y peligrosos que los que había intentado. También había descripciones de entidades y seres que, según el texto, no deberían ser invocados bajo ninguna circunstancia. Entre las páginas, encontré una nota garabateada que parecía haber sido escrita apresuradamente. Decía, no es lo que parece. El juego no es solo para divertirse. Lo que has liberado está más allá de nuestro control. El precio es alto, y la única forma de salvarnos es enfrentarnos a lo que viene. La nota estaba firmada con un nombre que reconocí, Elena. El peso de las palabras cayó sobre mí con toda su fuerza.
Me di cuenta de que el ritual que había realizado no solo había sido un error, sino que había liberado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Elena había dejado todo atrás porque sabía que no podría detenerlo sola. Y ahora, yo estaba en la misma situación, con el conocimiento insuficiente para enfrentar la amenaza. Mientras examinaba el libro y la nota, sentí una presencia detrás de mí. Era un cambio sutil en el ambiente, una sensación de que alguien me estaba observando. Me giré lentamente, pero no vi nada. El lugar estaba vacío, pero sabía que no estaba solo. La atmósfera estaba cargada de una sensación de peligro inminente. El frío regresó, envolviéndome en una capa de hielo que se sintió como una advertencia de lo que se avecinaba. La mente me empezó a dar vueltas. Si lo que había liberado era una amenaza que ni siquiera Elena pudo detener, ¿qué podía hacer yo? La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que no podía rendirme. Debía encontrar una manera de revertir lo que había hecho y enfrentar lo que había desatado. Recogí el libro y los símbolos que había encontrado, guardándolos en una mochila, y me dirigí hacia la salida, decidido a buscar respuestas y a detener la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Con el libro y las notas en mano, volví a casa, sintiendo el peso de la realidad que había desenterrado. El tiempo se había vuelto mi enemigo, y cada momento que pasaba me acercaba más a una confrontación con lo desconocido. La sensación de peligro era constante, y sabía que debía prepararme para lo que estaba por venir. No sabía qué me esperaba, pero la certeza de que debía enfrentar lo que había desatado me daba una determinación renovada. La lucha no había hecho más que comenzar, y el verdadero desafío estaba aún por llegar. El tiempo corría en mi contra. Cada segundo que pasaba me acercaba más a lo que había desatado, y sabía que no habría escapatoria. El frío se había vuelto una presencia constante, como si una sombra invisible me envolviera donde quiera que fuera. El libro que había encontrado en la casa de Elena estaba lleno de símbolos y rituales, pero no había ninguna solución clara. Era como si aquellos que lo escribieron nunca pensaran en una salida. De regreso en casa, me encerré en mi despacho con el libro abierto frente a mí. La luz tenue de la lámpara de escritorio proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Sabía que no podía rendirme, aunque la desesperación me consumiera. Me senté frente al libro, repasando cada página, buscando algo que pudiera ayudarme. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que lo que había liberado no era algo que se pudiera enfrentar con rituales o símbolos. La sensación de ser observado se intensificaba cada día. Aunque no veía nada, sabía que estaba ahí. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, acechando, esperando el momento adecuado para actuar. El aire se volvía más pesado con cada respiración, como si la misma casa estuviera al tanto de lo que se avecinaba. Los días y las noches se difuminaban en una niebla de paranoia, con el tiempo perdiendo su sentido. Una noche, mientras estaba sumido en el libro, escuché algo que me heló la sangre. No era un ruido fuerte ni repentino, pero era inconfundible, el rasgueo de algo contra la puerta de mi despacho. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en la garganta, mientras el sonido continuaba. Sabía que no debía abrir la puerta, pero la curiosidad me consumía. Lentamente me levanté, intentando controlar el temblor en mis manos, y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. La oscuridad del pasillo se extendía frente a mí como un abismo. Respiré hondo y di un paso hacia afuera. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Me giré rápidamente hacia la escalera y lo vi, una figura, alta y delgada, que se erguía en la oscuridad. Su presencia era opresiva, como si la gravedad misma se concentrara alrededor de ella. No tenía rostro. O, al menos, no uno que pudiera distinguir en la penumbra. Pero su simple existencia era suficiente para hacer que el aire a mi alrededor se congelara. Sabía que había llegado el momento. La entidad que había desatado había venido por mí. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al despacho, cerrando la puerta de golpe. Mi respiración era errática y el pánico se apoderó de mí. Sabía que no podría esconderme por mucho tiempo. La entidad estaba jugando conmigo, como un gato juega con su presa antes de darle el golpe final.
De repente, recordé algo que había leído en el libro, una pequeña mención de un juego final. Era una línea críptica, pero algo me decía que eso era lo que la entidad quería. No era una criatura irracional. Era una entidad que seguía sus propias reglas, y las reglas dictaban que yo debía participar en su juego. Volví al libro, pasando frenéticamente las páginas, buscando esa sección. Cuando la encontré, la leí con atención. El juego final, decía, es el último paso. Aquellos que han desatado el caos deben enfrentarse al guardián en su propio terreno. No se trata de ganar. Se trata de sobrevivir. El miedo me invadió, pero ya no tenía otra opción. Sabía lo que debía hacer. Tomé el libro y salí de mi despacho, decidido a enfrentar a la entidad. El pasillo parecía más oscuro que nunca, y la figura seguía allí, esperándome. A medida que me acercaba, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás, pero seguí avanzando. Finalmente, me detuve frente a la entidad. No había nada que pudiera decir o hacer para detenerlo. Simplemente debía participar en el juego, un juego que no entendía, pero que ahora era parte de mí. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies y la casa a mi alrededor empezó a distorsionarse. Las paredes se estiraban, como si el espacio mismo se desintegrara, llevándome a una dimensión distinta. Todo se volvió oscuridad, excepto por la figura que se erguía ante mí. El juego había comenzado. De repente, el ambiente cambió. Me encontré en una vasta llanura, sin fin a la vista, solo con el libro en mis manos y la entidad frente a mí. No había reglas claras, pero sentí que estaba a punto de enfrentar algo peor que la muerte. Sentí que debía correr, pero mis piernas no se movían. El terreno comenzó a cambiar, a deformarse bajo mis pies. La entidad se movía a mi alrededor, siempre a una distancia segura, como si estuviera esperando a que yo hiciera el primer movimiento. Y fue entonces cuando lo entendí, la única forma de ganar este juego era no jugarlo. La única forma de sobrevivir era no sucumbir a las reglas que él imponía. Cerré el libro y me di la vuelta, caminando en dirección contraria a la entidad. Esperaba que me atacara, que terminara todo en ese momento, pero no lo hizo. Seguí caminando, ignorando las distorsiones a mi alrededor, ignorando el miedo que me consumía. La entidad no se movió. Simplemente observó mientras me alejaba y el terreno a mi alrededor comenzó a desmoronarse, volviendo a la oscuridad. No sabía si estaba ganando o si simplemente estaba retrasando lo inevitable, pero seguí caminando, hasta que finalmente, todo se desvaneció. Me desperté en mi despacho, el libro cerrado sobre mi escritorio. La casa estaba en silencio y el frío había desaparecido. No había señales de la entidad ni de lo que había experimentado. Pero sabía que no estaba a salvo. Sabía que el juego no había terminado, solo se había puesto en pausa. El precio que pagué por mi curiosidad fue más alto de lo que nunca imaginé. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.